¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Nicolás Alvarado y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de la muy dichosa palabra. Y antes de que yo empiece a decir tonterías, mejor dejemos que mis compañeros les digan ellos sí dichosísimas palabras. Para los que creen que el que persevera siempre alcanza, recuerden que cuando la intención original es correcta, si las cosas no están bien organizadas, los resultados pueden ser erróneos. Como por ejemplo en esta historia que nos platica la United Press, de que en 1972 había un joven taiwanés tan herido de amor que deseaba tan ardientemente que cierta joven se casase con él, que le envió diariamente una carta durante más de 4 años. Piensen ustedes que sin este esfuerzo habría sido difícil que la mujer se prometiese del modo tan apasionado y entregado como lo hizo con el cartero que le llevaba las cartas. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. La igualdad, el esfuerzo por la igualdad de género ha llegado a cualquier tipo de ámbito o campo. El lenguaje, por supuesto, ha sido uno de ellos y nos ha quedado libre de provocar incluso la risa con algunas exageraciones al lograr ciertos términos equitativos. Eso me hace recordar una anécdota que se produjo en Cascante, una ciudad navarra, en los años 20 del siglo pasado. Cuentan que la primera vez que llegó el cine a esta localidad, invitaron a todos los lugareños a que asistieran a esa primera función. Tuvo mucho éxito esa primera función de cine, la película gustó a todo el mundo, menos al cura, que al día siguiente de esta proyección puso el grito en el cielo al pensar que habían compartido un espacio oscuro hombres y mujeres al mismo tiempo. Así que obligó al administrador del lugar a que si quería seguir poniendo funciones de cine, por lo menos pudiera separar a hombres y a mujeres en la misma sala. El administrador se vio tan obligado a poder seguir poniendo esas funciones que decidió poner efectivamente una ala para hombres y otra ala para mujeres. Así que los lugareños al día siguiente se encontraron que tenían que dividirse y las mujeres iban al lado de las butacas y los hombres iban al cartel de butacos. Bienvenidos, esto es La Dichosa Palabra. Yo soy Laura García y me dará mucho gusto compartir esta hora de palabras y, por qué no, algún que otro palabra. ¿Qué tal? En este programa hacemos una invitación para que con sus preguntas, con sus curiosidades, complementen lo que nosotros entre todos podamos ir logrando en cuanto al significado de las palabras o a posibles vías de resignificarlas. Como tengo que empezar con una frase bien inmortal, me encontré una muy inmortal de Antonio Porquia, escritor argentino, que realmente es muy buena, muy recomendable para los enamorados, para las arañas también y para los equilibristas, porque la frase dice: quien me tiene de un hilo no es fuerte, lo fuerte es el hilo. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos pues. Yo lo único que quiero decirles es que tuvimos un pequeño error con la clasificación del programa al iniciar. No es clasificación A, es clasificación C. Es un programa de 1 hora de vicio y depravación, porque bien dijo Rudyard Kipling que las palabras son, desde luego, la droga más poderosa creada por la humanidad. Ojalá les generemos entonces adicción en la próxima hora. Dicho lo cual, vámonos a sus dichosísimas preguntas, como esta de Sara López, que nos pregunta que qué es correcto decir: cotidianidad o cotidianeidad, feminidad o femineidad, mexicanidad o mexicaneidad. Sí, esa es muy buena. Para eso es precisamente para lo que sirve el diccionario panhispánico de dudas, ¿sí? Y para lo que, bueno, si recurrimos a él podemos ver que acepta ambas, ¿sí? Cotidianidad y cotidianeidad. ¿Se acepta cotidianeidad? Sí. Y hay incluso, bueno, yo, por ejemplo, yo uso cotidianeidad porque en las traducciones españolas de Lukács, que yo lo leía mucho siempre, y que es donde apareció por primera vez para mí el término, estaba cotidianeidad. Se refiere pues a lo cotidiano, a la cualidad de lo cotidiano. Ahora, como yo busqué eso de cotidianidad en alguna ocasión, en el diccionario panhispánico de dudas dice que es feminidad y femineidad, ambas son válidas. Sin embargo, es muy frecuente oír femeneidad, porque lo sacamos por una lógica muy lógica de femenino, no de fémina, ¿sí? Pero bueno, si quieren plantear su feminidad y su femineidad,
A mí me gusta más con la E porque como que da una curva final. Es que eso lo que hace plantean elegante. las femeninas. Sí. Eso lo plantean las femeninas. Las femeninas, sí. Pueden usar ambas, pues, ¿no? El diccionario panhispánico de dudas es muy interesante porque es muy elegante. En vez de decir no Está se mal. use, dice se desaconseja, sería bueno. Siempre las cosas las hace con un amortiguador muy bonito. Y entonces no se desaconseja eidad en ninguno de los No, casos. no. Incluso Lo que pasa es que mexicanidad o había, mexicanidad. antes, yo no sé en la última edición de la Academia, pero en la anterior, la del 92, que es la que yo más conozco, sí había una que ellos aceptaban y otra que no. La de eidad, Pues ellos no la tradicionalmente correcta era cotidianidad, feminidad, pero bueno, ¿a dónde vamos a ir a parar con este Lo que pasa es que libertinaje lingüístico? El panhispánico de dudas precisamente lo que hace es como hacer un registro que tenga que ver con toda el habla española en América también, no solamente en España, y entonces es muy atenta al uso. Lo que Y pasa es son que cuestiones exactamente también es de por uso, o sea, qué tan correcto es lo usual y qué tan usual es lo correcto. Es como establecer Ajá. qué parte del usual ya pasa a ser normativo y por lo tanto se acepta, pues ya por una cuestión de, ya no podemos seguir diciendo que todo el mundo habla mal, hay que dar por sentado y dar alguna cosa como que ya es correcta y por lo tanto hacer la norma, ¿no? Norma. Yo creo que en el último diccionario de la Real Academia, creo que sí está aceptado, incluso una remite a la otra. Creo que viene cotidianeidad y remite a cotidianidad. Pero de la hay Real un- no sé, en el panhispánico sí está. Creo que sí está, y bueno, tú como dices, pues tiene que ver un poco con un sonido ligeramente diferente, ¿no? Y pues, Digan lo cotidiano ya. Bueno, les recuerdo la dichosa palabra porque a mí cotidianeidad no me parece muy dichoso. Mejor vayamos a otra dichosa palabra que es díganos cómo se llama. A ver, al conjunto de piezas duras y resistentes que da consistencia al cuerpo de los animales, sosteniendo o protegiendo sus partes blandas, todas ellas, y proporcionando apoyo para la acción muscular. Conjunto de piezas duras y resistentes que da consistencia al cuerpo de los animales, sosteniendo o protegiendo sus partes blandas y proporcionando apoyo para la acción muscular. Cuando alguien se dé cuenta de la trampa que le estamos tendiendo, ¿qué se va a poder llevar? Se reirán y podrán llevarse, entre otros libros, México, un país azul, de Federico Guzmán, cortesía de Ediciones SM. Un libro que habla de los mares, de los ríos, de las lagunas y de un país que con 11.000 kilómetros de litoral, pues tiene que ver mucho con este gran lago azul y este mar tan bonito que nos rodea. Y bueno, también tenemos como una cortesía de Librerías El Sótano esta verdadera obra maestra que es Seda de Alessandro Barico, publicada por Anagrama. Y como siempre tenemos tradicionalmente nuestra revista El Huevo, varios ejemplares para ustedes de la última edición del Huevo. Bueno, esperemos que de la más reciente, no de la última, Germán, pero en todo caso es un número dedicado a la música con Diego Torres en la portada y una lista de 100 una lista arbitraria, pero de 100 grandes voces de la historia de la música. Les va a gustar. ¿Puedo hacer un comentarito sobre Hágalo lo usted. de último y más reciente? Hágalo usted. Si es la última, es como cuando tú te subes en el metro al último vagón, no te subes al más reciente, ¿no? ¿No? Al mar Pero- reciente que ha parado delante de ti. Ese sí tiene un sentido de finalidad y fatalidad y tú no sabes, cuando uno se enfrenta a cada quincena a pagar la nómina y luego le dicen que es la última, sí, se sí, pega sí. uno unos sustos Mejor que espantosos. sea la más reciente. Sí, está bien. tiene una cuestión, tiene que ver con la magia, la superstición Exacto. de las ligas invisibles. Filiberto Lara, que tiene hambre, nos pregunta que de dónde viene la palabra barbacoa. Y qué Ah, chistoso pues. que digas lo de hambre. Ah, es que porque- mañana es domingo, ¿no? Claro. Exacto. Sí, pero fíjate que la primera acepción que viene a la mente, o por lo menos que está clasificada en los diccionarios casi siempre, no sé si en México seguramente es el único país que no, pero es esta parrilla donde se asa la carne, se ponen unas brasitas o lo que sea debajo y se asa la carne. Por extrapolación se llama así a cualquier comida o reunión en la que se hace la carne con este tipo de asadura, de cocimiento. Pero en algunos países de Hispanoamérica, sobre todo en México, se le llama sobre todo a una manera de cocer la carne, bueno, a lo mejor soy la menos indicada para No, explicarlo, eres pero la más indicada. es un Laura. hoyo que se hace en la tierra, se ponen unas maderas en el fondo,
se colocan unas O hojas piedras, de también se maguey o echan de- piedras a veces en el fondo. El chiste es que la carne quede suspendida y que tapando ese hoyo muchas veces con hojas de maguey, de plátano o otro tipo de hojas, la carne durante horas y horas, 6, 8, 10, las que sean necesarias, se vaya haciendo, se vaya cociendo con ese fuego, ese calor que va subiendo. Se recoge luego en una especie como de cacerolita abajo el jugo de carne y luego cuentan que está riquísimo y que sale y que está muy bien. ¿Nunca has Pero comido barbacoa, Laura sí García? he comido ¿Cómo? barbacoa, Ah, aunque no bueno. es de mis platos favoritos. De los pero- míos tampoco. No, pero qué fíjate que barbaridad, curiosamente, hombre. aunque es el significado menos conocido, creo yo, aunque he oído dos versiones sobre el significado de esta palabra, el origen, creo yo que este mexicano es el que da el origen a la palabra, porque yo he escuchado de un origen maya de la palabra calcabac, que significa carne tapada con tierra, y que este significado, que era prehispánico, fue el que luego se llevó al taíno, que es una lengua del Caribe. Y luego cuando los españoles llegan a América, ellos empiezan como a evolucionar este sonido hasta llegar a barbacoa, pero en el taíno, ahí se produce como una pequeña parada, porque ellos al ver lo complicado de este proceso de elaboración del asado, lo reducen un poquito y empiezan a ponerlo encima de una parrilla, de una cuestión mucho más sencilla, donde el fuego llegue más directamente y por lo tanto se haga más deprisa. Los españoles añadieron otro tipo de carnes, porque en México, hasta lo que tengo entendido, se hacía nada más con cordero, pero con la llegada de los españoles se empiezan a introducir otro tipo de carnes, y luego cuando pasa ya al inglés, que aunque es el que lo ha hecho famoso, el famoso barbecue, ellos nada más lo llaman a partir de este significado, de este término español, y lo llaman también a las reuniones. Yo he oído otra Versión. Pero la que mucho acabas más de decir es la chistosa. buena. Sí, pero más chistosa, pero menos creíble también, del francés, de la barbe à la queue, de la barba, del mentón a la cola, porque decían que así es como se asaban antiguamente, bueno, hasta la fecha, los animales, se les metía una barra que les atravesaba el cuerpo y se dejaban ahí hacer, dándole vueltas como pollo rostizado o lo que sea, y que eso era lo que había producido esta de la barbe à la queue, que luego con el tiempo se empezó Lo que es curioso a es que en reducir inglés, barbecue, originalmente la gente entendía por un barbecue cuando asaban un animal completo, o sea, lo que tú Con la estás barra. diciendo, o sea, un animal completo. En cambio, aquí nuestras barbacoas mexicanas no son del animal completo, el animal tiene que estar completamente destazado para entrar en el hoyo. Ahora, creo que, como dice Laura, pues hay una polémica, no se sabe exactamente de dónde viene la palabra, incluso creo que Corominas o alguien así dice que la palabra originalmente probablemente no venga del taíno, esta antigua lengua de las Antillas, de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, cuando llegaron los españoles, sino de los taínos, que eran muy bellos, por cierto, como raza, sino probablemente de la costa del Istmo de Centroamérica y que a lo mejor de ahí brincó para el otro lado. En fin, pero lo chistoso es que la palabra barbacoa, como dice Laura, se utiliza posteriormente casi para muchas estructuras de madera, en palos, etcétera, etcétera, digamos andamios. Hoy tiene muchos sentidos que tiene que ver con andamio, con andamiaje, con escalera, con meter varas y palos y hacer una especie como de estructura. Es que lo que Incluso pasa es el que- monumento, el famoso el Escorial, el monumento, el monasterio del Escorial, si lo ves desde el aire, tiene una forma una como parrilla, de parrilla, la lo llaman parrilla la de San parrilla Lorenzo. o ¿Tiene la barbacoa? Sí, ahí se hacen La parrilla de San Lorenzo. Lo que pasa es que en México, digamos, tenemos esta idea de la barbacoa, como bien decía Laura, el hoyo y cocer la carne dentro del hoyo, pero en cualquier otro lugar e idioma tiene más que ver con esto de una disposición de varas, digamos, las unas sobre las otras, formando un emparrillado para hacer algo. Y ha dado lugar a muchísimas etimologías fantasiosas. Por ejemplo, hay una, la más fantasiosa de todas, que según esto sería una palabra acuñada en el siglo XX, de origen estadounidense, es decir, es una etimología completamente chalada, que vendría de, ya ven que los gringos abrevian BBQ para decir barbecue, BBQ, que vendría de los letreros luminosos que ponían los restaurantes carreteros que ofrecían carne asada, que decían bar, beer and cues, es decir, bar, cerveza y tacos de billar. Bueno, pero es que eso es lo que permite una etimología incierta. Es decir, o la otra de la barbecue, yo la había escuchado, que es también un fantasioso subidísimo. De hecho, ahora que decías lo de Cuba, en Cuba yo he oído alguna vez que le llaman así al tapanco que divide una habitación muy alta Claro, en dos habitaciones, exactamente. eso se llama también barbacoa. Barbacoa, de hecho, en las casas de palafitos, tú subes una casa de madera y adentro de la casa donde se pone la comida
y arriba del hornito que se humea para que se conserven las carnes y todo, o semillas para que no se llenen de hormigas, etcétera. Eso se llama una barbacoa, exactamente, que es como una cosa que cuelga del techo de cuerdas y es simplemente un emparrillado, pues a veces de bambús o de cañutos o de varas simplemente. Bueno, pues tienen tiempo de irse a echar un taco de barbacoa en lo que volvemos, en lo que transmitimos unos mensajes. Regresamos a la dichosa palabra, no se vayan. Otro regalo para la dichosa palabra. Este era un gato, de Luis Arturo Ramos. Edita Universidad Veracruzana. Muy bien. Aureola es el círculo. Ahí tienen ustedes pues aureola, areola y arreola también, que faltó en el letrerito, que es de Juan José. Yo creo que a Arreola le gustaban más las areolas que las aureolas. Las aureolas. Sí, pero actualmente tiene más de la aureola que de la areola. Eso sí, sí. así es la vida. La cuestión con las etimologías es que nos remiten a ciertas experiencias históricas de la palabra y entonces uno puede pensar sobre ellas y traerlas hacia nuestro tiempo y resignificarlas. Vamos con una palabra que nos pide, bueno, no es palabra, es un autor, Omar Maldonado, ¿sí? Que algo ha de tener que ver con Omar y con Raúl Maldonado, pero no quiero aventar vísperas. Nos pregunta que hablemos sobre el historiador Jacques Le Goff. Jacques Le Goff. Le Goff, Bueno, es... no Le Golf, Le Goff. Es uno de los grandes historiadores contemporáneos. Podríamos decir que es de estos historiadores que empezaron en una escuela francesa como revolucionarios, que realmente eran, digamos, los modernistas, los que estaban cambiando toda una manera de hacer historia, y que ahora pues se han vuelto justamente los académicos, ¿no? La ortodoxia en Francia. Jacques Le Goff es lo que se diría pues, como la tercera generación de la gran revolución entre los historiadores franceses, que empieza un poco a fines del siglo XIX con Henri Pirenne. Henri Pirenne, este gran historiador francés, es el primero que empieza a cortar un poco con esta historia que estaba centrada en el siglo XIX y en el siglo XVIII, nada más en hacer historia de militares, de guerras, de batallas, de acontecimientos políticos y de acontecimientos diplomáticos. Henri Pirenne es el primero que empieza a sondear. Tiene una fabulosa y muy clásica historia de Europa que escribió sin ningún libro, sin ninguna fuente, cuando estaba en la cárcel en la Primera Guerra Mundial. Henri Pirenne inicia, digamos, esta transformación, pero son sobre todo los grandes historiadores Marc Bloch y Lucien Febvre, que en la década de los 20, a fines de los 20, en 1929, 30, fundan una revista en Estrasburgo, terminando la Primera Guerra Mundial, la revista de los Anales, y fundan la Escuela de los Anales francesa. Esta Francia nueva, después de la Primera Guerra Mundial, recupera Estrasburgo y en Estrasburgo se forma un centro, digamos, alternativo de grandes historiadores que empieza a tratar de romper esta inercia, digamos, político-militar de la historia y empezar a sondear en lo que después se llamaría la historia de las mentalidades, la historia de los procesos más complejos
y también tratar de romper un poco la especialización en la historia. O sea, esta idea de que el sociólogo, el dentista, el arquitecto se especializan en unos campos y entonces las humanidades estaban como muy desconectadas. Ellos tratan de empezar a conectar, incluso los redactores y los que participan en la revista, hay economistas, hay politólogos, hay sociólogos, hay psicólogos, etcétera, etcétera, y dirigido por estos dos grandes historiadores. Marc Bloch muere fusilado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y después viene, como quien dice, la tercera generación, que son estos grandes historiadores, que son Georges Duby, primero Fernand Braudel, Georges Duby, que ya murieron los dos, y el tercero de estos grandes es Jacques Le Goff. Que sí está vivo. Que está vivo, por supuesto, nació más o menos como en 1922, 23. Jacques Le Goff es el gran maestro ahorita de la Escuela de Altos Estudios de París. Él estudió en Roma, estudió en Praga, estudió en Londres, estudió en Oxford, y pues ahora es el gran señorón de la historia. Tiene libros maravillosos sobre la Edad Media, que está buscando lo que Fernand Braudel llamaba los grandes periodos, la lenta historia, como las estructuras hasta abajo que sostienen los procesos, las mentalidades, las ideologías, son procesos muy lentos y muy largos. Él dice que la Edad Media se inicia desde el siglo IV de nuestra era y termina hasta prácticamente la puerta del siglo XX, o sea, los grandes procesos de la Edad Media. Él es sobre todo un medievalista, tiene muy buenos textos famosos, los intelectuales en la Edad Media, mercaderes y banqueros en la Edad Media, uno que me encanta que se llama Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, acerca de los monstruos, de los dragones, de los duendes, de las hadas, pero el que yo les recomiendo, que es fabuloso, es El nacimiento del purgatorio, un estudio de cómo se inventó el purgatorio. El libro no creo que se llama La invención del purgatorio, está en Taurus, y justamente sabemos que el sustantivo purgatorio no existía, no existe la idea del purgatorio. La idea del purgatorio surge en el siglo XII. Lean ese libro para que vean cómo se desarrolla la geografía de lo imaginario. Bueno, vamos a decir nuestra pregunta especial. Nosotros, esta sí está más difícil que la dichosa palabra. ¿Sí? Ustedes pueden, un tip para que encuentren las acepciones es agarren rápidamente su diccionario, lean todas las acepciones y luego ya encuentran del lado izquierdo cuál es la palabra. Y entonces ya no responden. En la media hora Sí, del en programa. media hora. Enfermedad que consiste en no tener conciencia del mal notorio que se padece. Para quienes respondan esta pregunta, tenemos... ¿Qué Bueno, a tenemos, muchos Carmen? les pasa eso, ¿eh? Bueno, tenemos por supuesto este libro maravilloso del cine, de editorial Larousse. Se los recomendamos especialmente. Es realmente una especie como de enciclopedia, tiene fabulosas fotos, está muy bien organizado, tiene también fotos muy actualizadas, muy bien editado, muy bien ordenado, tiene un índice final también muy bueno, cronologías del Oscar, de los grandes personajes, de los grandes directores en entradas separadas. Se los recomendamos. Editorial Larousse. Tenemos también por una cortesía de Random House Mondadori y de su sello Debate, mejor me acerco más para acá, Un extraño en la Tierra, una biografía no autorizada de Juan Rulfo, bueno, además una biografía elaborada por Juan Asensio, exeditor de la revista El Cuento, pero sobre todo amigo muy cercano de Rulfo y que conociera a Rulfo. Es una biografía escrita de primera mano, digamos. Y para los amantes del circo tenemos pases para el circo Ataide, tenemos para la función del miércoles 19 de julio 10 pases dobles para la función de las 5 de la tarde y otros 10 pases dobles para la función de las 8 de la noche. Bueno, seguimos con nuestras Seguimos. dichosas A ver. palabras. Con las dichosas. Ilse Gallegos preguntó hace unos días, ¿cómo se define la palabra ética? Ética. Detesto decir lo que voy a decir a continuación, pero depende. Y me choca porque la ética debería ser lo menos dependiente, debería ser el absoluto, debería ser la perfección, y esa es una de las definiciones de ética. Desgraciadamente los seres humanos también admitimos otra. Déjame contarte, mi querida Ilse y mis queridos todos, un poco por qué. Bueno, ética viene del latín ethicus, a partir de eso el griego etique. Etique significa de alguna manera
comportamiento, cosa que lamento, y ahí lamento, ahí la confusión, digamos, viene desde la etimología o carácter, es el estudio del comportamiento, del carácter. Y a partir de ahí se postulan dos definiciones de la ética. Una, a la que yo me adscribiría y a la que yo esperaría que nos adscribiéramos, que es la definición de Platón, de Aristóteles, de Bergson, de Hegel, digamos, de todo filósofo que se haya preocupado por postular la ética, o de casi todo filósofo que se haya preocupado por postular la ética, es el ideal de perfección, la realización acabada, el bien puro, es decir, aquel ideal al cual deberíamos de aspirar los hombres y a partir del cual dictaríamos nuestros actos, digamos, sería el estudio del ideal del bien y de los pasos que damos los hombres, de los, digamos, de las formas que tenemos los hombres de tratar de acercarnos a ese ideal del bien. Y esa sería para mí, personalmente, la única definición admisible de ética. Del bien como comportamiento, ¿no? Como el hacer humano, el buen hacer humano. Esa es la otra definición de ética con la que yo no estoy de acuerdo y qué bueno porque nos vamos a pelear y eso siempre enriquece el programa. La otra definición de ética, en efecto, sería el bien como comportamiento humano, es decir, a partir de las reglas que definen los humanos, digamos, para su actuación cotidiana, definir el bien. Para mí eso se llama moral, no se llama ética, pero bueno, creo que tú tienes un punto de vista distinto. No, yo a lo que me refería es que en los dos, en efecto, el problema de las etimologías es que ahí tanto moral como ética tienen realmente el mismo referente, en el sentido de la palabra moral es una palabra de origen latino. Sí, mos, que tiene costumbre. Que ver, exactamente, que tiene que ver con lo que uno acostumbra a hacer y étique tiene que ver también en griego con lo mismo, con lo que uno hace, ¿no? Pero pero probablemente no estemos tan en desacuerdo. Yo a lo que me refería, yo estoy de acuerdo con Nicolás, en que el sentido de la ética tiene que ver con el ideal, pero el ideal del comportamiento de un ser humano. Pero la ética es, digamos, un absoluto. La ética Claro, no es un rebasaría a los seres humanos. Es decir, los seres humanos nos juntamos y hacemos una moral y actuamos con respecto a esa moral. Y así tenemos una moral judeocristiana y una moral japonesa y una moral aquí de los que hacemos moral la dichosa familiar, palabra y una una moral moral familiar, familiar la moral es y una más- moral de derecha y una de izquierda. La ética es otra cosa, ¿no? Sí, pero yo diría que lo interesante es que la palabra, el concepto de moral y de moralidad es que los que creen en la moral creen que sus valores de comportamiento son universales. Creen que son la ética. Exactamente. Y eso es creen lo que es son la peligrosísimo. ética. En cambio, la ética sí es verdaderamente universal. O sea, la ética es en la cual, digamos, todos los pueblos de la tierra durante toda la historia de la humanidad coincidiríamos porque tiene que ver con un fundamento no trascendente, sino inmanente a la Pero eso no es naturaleza algo humana, ¿no? subjetivo, de todas maneras, tanto la ética como la moral. La moral sí, la ética. No, la es que ética hay no. una palabra que a mí no me gusta para decir ética, pero que a mucha gente, a la mayoría de la gente le gusta, que es Dios. Esa es la palabra que la gente usa para decir ética. Es decir, la ética es la perfección más acabada, la realización absoluta, el bien por antonomasia. Por lo tanto, es un ideal y por lo tanto es inalcanzable. La moral es un intento humano por aproximarse a la ética. Pero ahí ya, Bueno, ahí pero sí ahí ya no estoy entras de en acuerdo qué contigo dices, otra vez, claro. porque es lo que yo decía, la moral es todo aquel que afirma que algo es moral o inmoral, relativamente, cree que ese concepto debe de ser absoluto. Así es. Y cree que ese concepto moral relativo a un pueblo, a una familia, etcétera, etcétera, es lo que vale porque fue dictado trascendentemente. En Por cambio, la ética, digamos. no, fue dictado trascendentemente por el Dios, por el Dios. En cambio, la ética es la persecución de un comportamiento que a todos al final nos va a beneficiar, para todos en el fondo va a ser bueno en cualquier época y en cualquier lugar de la historia de la humanidad, porque tiene que ver con nuestra esencia inmanente, con lo que todos los hombres somos. Bueno, lo que pasa es que esa esencia inmanente sería también otra manera de referirse a Dios. Es que creo que sí estamos de Yo sigo acuerdo en pensando nuestra que es concepción de la subjetivo, porque ética lo que es y ético no en la para de ti no Dios. puede serlo para Vamos mí. a Un ético corte. a un ético corte. Yo sugiero ahí como una lectura, que es una lectura muy didáctica, un libro de Adolfo Sánchez Vázquez que se llama Ética, que trata de ir creando estos compartimientos estancos. Ahorita venimos. Otro regalo para la pregunta especial. El hombre que amaba el sol, de Homero Aridgis. Edita Alfaguara.
De veras, qué horrorosa palabra esa, ¿eh? Opugnador, está espantosa. Bien, Eduardo quería hacer una recomendación respecto a lo que terminábamos de platicar en la sección pasada de ética. Sí, lo que quería decir es que es probable que se encuentre en el término ethos, con H, ethos. Y ahí es una cuestión más filosófica, se refiere más bien a segunda naturaleza, a la naturaleza que el hombre va creando. ¿Sí? Incluso hay algún libro de Bolívar Echeverría sobre el ethos barroco, y hay uno de Juliana González que se llama El ethos, destino del hombre, donde ella hace esta diferenciación entre ética, digamos sin H, o ético sin H, y ethos en el otro término. Ahora, me acuerdo una cosa, ético con H es delgado. Sí, sí. Ético, pero con H al sí, con H al principio, principio. no ético. Sí, no ético, sino ético comenzando con H, es alguien que es muy delgado. Yo siempre he aspirado a ser ético en todos los sentidos. Y se encuentra uno con que es más bien moral, ¿verdad? Bueno, Así sí, es. moral. Bueno, ahorita que dijiste Moral. de etos, los griegos diferenciaban que etos tiene que ver con lo que nosotros, como decía Borges, le agregamos al mundo. Sí, o por sea, eso lo que segunda hacemos hacia naturaleza. afuera. Y en cambio, patos es abrirnos a recibir la experiencia del mundo. Etos tiene que ver con penetrar, abrir la realidad, transformar la realidad. Y en ese sentido la cultura occidental es muy etos y muy poco patos, o sea, no experimentar, ¿no? Bueno, por supuesto les recomendamos el libro famosísimo de Sabater, Ética para Amador. Tiene una invitación a la ética más antiguo, muy bueno, muy aclarador. Y también los libros del maestro André Comte Sponville, que tiene sobre la virtud, sobre el Tratado de las Virtudes, que es maravilloso. Bueno, ya más antiguo, pues yo les recomendaría la República de Platón y el Filebo de Platón, que son, digamos, los dos textos platónicos en donde queda planteada de manera, pues, como más precisa la ética. Más clásico. Bien, Ana Luisa Marín nos pregunta que si podríamos hablar sobre el talón de Aquiles. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Pues desde luego no es una parte del cuerpo humano, aunque todos tenemos dos talones, que es Bueno, esta parte redondita Del cuerpo humano de Aquiles, sí. De Aquiles sí, Aquiles tenía dos talones, que fue lo que le llevó a la perdición, pero Pero lo que uno de ellos hoy- es el que lo llevó a la Y perdición. fíjate que no sabemos Uno. nunca, algunas veces yo me he encontrado que preguntan si fue el derecho o el izquierdo, Sí, y en lo realidad nadie preguntaron- dice nunca nada. Lo porque- preguntaron una vez en la Sí, dictadura, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues El yo me voy a talón de atrever a decir Aquiles cuál fue. Sí es algo que todos podemos tener, porque como expresión se usa hoy en día para decir que, para representar más bien una debilidad, una vulnerabilidad que tiene el ser humano. Es decir, uno puede tener un talón de Aquiles porque sea más frágil en algo, porque sea vulnerable en alguna cosa, ¿no? Y de hecho, ahora que dije tendón, es que muchas veces también se pregunta si era talón o tendón. Y la diferencia pues puede ser mínima, porque en realidad el talón sí es esta parte redondita del pie que tenemos en la parte trasera, pero el tendón sí es ya una estructura como una especie de conjunto de haces fibrosos que unen los huesos con los músculos. Entonces puede ser que esa famosa flecha, que de ahí viene toda esta expresión, es porque Aquiles era este héroe griego de la mitología griega que participó en la guerra de Troya y que aparentemente era inmortal, excepto en una parte de su cuerpo, el talón, y que eso fue lo que le llevó a la muerte, porque en la guerra de Troya, París, que era el hermano de Héctor, el que había matado El troyano, enemigo, pues le disparó una flecha, dicen que llevada también y dirigida por Apolo, y le dio justamente en el talón, y por eso se murió este famoso Aquiles. Aquiles, que significa pena del pueblo, puede ser traducido más Sin o menos labios, así, porque también Acos significa pena, dolor, y Alos significa tribu, pueblo, gente. Entonces puede ser traducido también con esa parte. Y la historia, la leyenda cuenta que cuando nació sus padres, Peleo y Tetis, le sumergieron, sobre todo su madre, cuenta la leyenda, que le sumergió en el río Estigia. Y que para que no se le fuera al bebé en la corriente o se pudiera hundir, lo agarró por un talón y por eso al sumergirlo quedó todo su cuerpo inmortal, excepto esa parte por la que había quedado fuera del agua. Aunque yo he oído también otra versión, hablando hoy de versiones, que hay muchas, de que su madre lo estaba untando, quemaba su cuerpo y lo untaba con no sé qué Con la ambrosía. la ambrosía. Y que eso era lo que la hacía inmortal. Entonces, que en el momento que ella estaba haciendo eso, su padre, Peleo, entró
se enfureció porque su mujer estaba haciendo eso con el bebé y se lo llevó cuando justo le faltaba nada más el talón por untar, entonces que por eso esa parte era la mortal, digamos, de Aquiles. Aquiles, que también cuentan que su madre no quería que fuera a la guerra de Troya y entonces lo llevó a una corte y disfrazado de doncella lo tuvo ahí varios años hasta que un poquito impulsado y por un mercader que estaba vendiendo supuestamente joyas, le regaló una serie de armas y él escapó y se fue a pelear junto con su primo, Patroclo, que en muchas lenguas malas dicen que también que era su amante, porque esta amistad entre hombres que existía en la antigua Grecia se veía mucho como amistad, como una amistad que no se daba entre hombres y mujeres, pero también un poco como este amor, este primer amor homosexual que también había en la antigua Grecia. Es que de Aquiles y Patroclo viene el dicho mexicano de que a la prima se le arrima. Lo que pasa es que en aquel caso era el primo. Ahora, Bueno, también nunca cuando, dijeron el género que era. Exacto. cuando hunde su madre a Aquiles, en realidad lo está poniendo en teflón, ¿sí? Que es lo que le impide que le peguen las flechas. Por eso se debía llamar el teflón de Aquiles, a esa anécdota de agarrarlo de ahí y meterlo. Y que además dicen que era muy valiente Aquiles, pero a mí una persona que no puede morir no me parece nada valiente. Pues Bueno, ¿cuál es el no, mérito qué de alguien que chiste. se aventa Bueno, sabiendo pero que nunca va a morir? bueno, probablemente la mitología comparada ahorita que decían que cuál era el talón, la mitología comparada nos ayude porque simbólicamente el talón, el tener el único punto vulnerable es el talón es el punto donde cae todo el peso del hombre erguido. Entonces, justamente tener la debilidad en el talón, que es justamente de nuestra posición erguida, el punto donde nos apoyamos, quiere decir que tienes débil el talón y tienes débil toda la estructura. Y es interesante que entre muchos pueblos aborígenes australianos, aborígenes africanos, incluso pueblos de América del Sur, hablan de que la muerte entra por el talón, incluso que el alma se te va por el talón y tiene que ver con que, bueno, muchos dicen que porque ahí te puede picar un alacrán, ahí te puede picar una víbora, pero sobre todo es por este sentido simbólico de que la estructura del cuerpo se apoya en el talón. Ahora es interesante que el héroe celta, Cuchulainn, muere también de un flechazo en el talón y sobre todo, el más importante de todos, el dios Krishna de la India, que es adorado hasta el día de hoy como una forma, una encarnación de la divinidad, Krishna muere, exactamente al final muere, porque un cazador se equivoca, que se llama Vajana, y le dispara en el talón derecho. Pero es en más el talón fácil decir derecho. talón de Aquiles que talón Pero de ese Cristo. no era De Aquiles, Krishna. hombre. Exactamente, viene en el ¿Qué talón. tal que el de Aquiles fue el de izquierdo? ¿Eh? ¿Qué tal que el de Aquiles fue el izquierdo? Pues es que en los otros héroes es el derecho, entonces podemos Bueno, suponer también que es hay el un héroe derecho. mitológico, Talos, que también tenía una vena, que decían Ajá. que era tenía una única vena en todo su cuerpo de bronce y que estaba tapada para que no se desangrara por un clavo y que de hecho su vulnerabilidad era que le quitaran quitarse el ese clavo. tornillo, Entonces por un tornillo. hechizo que le provocó Oigan, una diosa. nada más Sí, para le- terminar una aclaración, el tendón de Aquiles sí es una parte del cuerpo Ese es- humano y se llama así desde el siglo XVII o XVIII más o menos en homenaje al talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque es el tendón que conecta justo con el talón. Con el talón. Y que de hecho es la primera parte del cuerpo que sufre una herida. Si se fijan, cuando nacen los niños, las pruebas que les hacen se las hacen en el talón. Bueno, no vieron esta película Kill Bill de Quentin Tarantino en la Sí. que Uma Thurman le anda deshaciendo el telón de el Aquiles, talón. el tendón de Aquiles a Daryl Hannah. A Daryl Hannah. Bueno, Aquiles, Robert Graves decía que quería decir también sin labios, quién sabe. En fin, dichosa palabra, conjunto de piezas duras y resistentes que da consistencia al cuerpo de los animales, sosteniendo o protegiendo sus partes blandas y proporcionando apoyo para la acción muscular. Los que tengan la respuesta, Nicolás. Se van a llevar Cándido o El optimismo, Cándido, un clásico de Voltaire, un texto espléndido y espléndidamente socarrón, además, por una cortesía de Trillas en una edición crítica. También tenemos de la editorial Edere, Geografías Imaginarias de Pierre Jour, este ensayista y además profesor universitario que habla de algunos inventores del mundo del siglo XX. Y también tenemos ejemplares de Ciencia y Desarrollo, en esta ocasión con Secretos de la Arqueología, con una fotografía que ilustra la frase "Todos seremos calvos". Bien, ok, seguimos con otra preguntita. Nos pregunta Ivonne Cruz que si podríamos hablar de gato al gato.
Gato al gato. ¿De por qué se le dice gato al gato? Porque ese es muy bonito. Bueno, al gato hidráulico, Sí, supongo. Porque gato es de las palabras que tiene muchas acepciones. Gato como gato felino, gato como el elevador de coches para cambiar llantas, gato como sirviente, gato como el juego del gato, ¿sí? Y gato también se le llama a la cosita esa con la que se agarran piezas a la hora de la carpintería. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se le llame gato al gato? ¿Quién sabe? Pero podemos inventar lo que sea. Estaba yo preguntando eso en una ocasión, por ejemplo, en Brasil, en Portugal, se le llama macaco, como si fuera chango. Chango. ¿Sí? Un amigo mío, Yuri Stipa, que es latviano, del letón, en Latvia se le llama araña. ¿Sí? Araña. Y bueno, los franceses le llaman cric y los norteamericanos le llaman jack. ¿Sí? Los norteamericanos le llaman jack a muchas cosas. ¿sí? Uno, por ejemplo, con un Jack Daniels también se siente como que puede levantar un fuerte. carro. ¿no? Ese es mi Jack favorito. Ese es un tipo de Jack. ¿no? varios Pero Jack Daniels. Pero tienden es más a curioso. ponerle nombres Pero propios. Pero son nombres, esos metonímico, nombres, Eduardo. pero quién sabe, bueno, sí, pero entonces, ¿por qué chango? Igualmente. También la cuestión de Pues es cómo que el se gato erice, tiene una cola. Sí. de cómo se erice el gato, de cómo haga su cola el chango y de cómo se pare la araña. Si tú le jalas la cola al gato, al gato que hace miau, no al gato del coche, o al chango, pues finalmente lo que va a hacer es erizarse, o sea, es erguirse. Entonces es simplemente metonímico, funciona como un gato, claro, es un poco más resistente que un gato Ahí de no los se que hacen quejaron de miau. la Si protección tú le jalas de la cola a un animales. gato, lo que va a hacer es voltearse, ¿sí? Y arañarme. arañarte. Sí. Bueno, pero uno lo imagina a priori como... Pero es muy bonito eso, que se llame Gato, sí. gato y que también en otras lenguas tenga nombre de animal. De animal, sí, sí, realmente. el bicho ese que eleva Sí. al coche. ¿sí? Bien, nada más nos pedía Irene Subaldea de Torreón que si podríamos dar el autor del libro El arte de la memoria, Frances A. Yates, Y-E-A-T-S, Como una el poeta. investigadora inglesa, sí, como el poeta, pero el poeta era irlandés. Bien, vamos con la presentación de nuestro amigo Pablo, que nos tiene esta semana. Hola, dichosas, dichosos, buenas noches. Solía decir Mark Twain que él no permitía que sus estudios formales interfirieran con su educación. Aunque yo no quisiera ir tan lejos, la verdad es que sí recuerdo algunas clases de mi primaria donde me enseñaban a adorar prácticamente a héroes de nuestra historia como Hidalgo, Cuauhtémoc, Zapata, que la verdad, pues lo que hicieron fue morder feamente el polvo de la derrota. El libro que hoy voy a recomendar se llama precisamente Las mentiras de mis maestros, de Luis González de Alba, que es una mirada no desde un punto de vista de un historiador, sino desde el punto de vista del sentido común hacia nuestro pasado. Es un libro muy ágil, escrito con mucha fuerza, muy bien informado, que además viene con ilustraciones de Gis y de Falcón, ilustraciones muchísimo más divertidas que aquellos que adornaban los libros de mi infancia, cuando yo todavía creía que el siglo XIX era aburrido, por ejemplo. Bueno, yo recomiendo mucho este libro porque, como decía Confucio, la naturaleza hace que nos parezcamos los unos a los otros, pero la educación, la verdadera educación, hace que seamos diferentes. He aquí un libro para que sean diferentes las personas que lo lean a las que no lo lean. Las mentiras de mis maestros, de Luis González de Alba, ediciones Cal y Arena, más de cal que de arena en este caso, digo yo. Un poco para reflexionar acerca de los maestros. Bien, vamos ahora a un corte y estaremos pronto con ustedes. Muchas gracias. Otro regalo para la dichosa palabra. Boca de la Lumbre de J.D. Victoria. Ediciones Cetina.
Ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra. Últimos minutos para contestar a sus preguntas y para que ustedes también nos las hagan. Así que escríbanos y llámenos todavía a los teléfonos y dirección que aparecen de vez en cuando en pantalla. Y mientras aquí seguimos con más respuestas. Esta de María Jesús Ucea, creo que lleve Urea. No, Musea suena mucho más bonito. Sí, en todo caso, lo que suena fatal es la palabra que nos pregunta, psicopompo. ¿Qué significa y qué es? Departamento está aquí raro. del Sí, centro. Germán, eso departamento suena a que tú lo vas a saber. Bueno, todos ustedes habrán oído de Pompa y Circunstancia, esa famosa obra de Sir Edward Elgar. Bueno, pompa, lo pomposo, una persona pomposa, pues tiene que ver con ¿Es una Jennifer persona... Lopez? No. No, perdón. Tiene que ver con una persona muy formal, muy que sigue mucho las reglas de la etiqueta, porque Pompein, quiere decir aquel que acompaña en las celebraciones, que acompaña en las procesiones a la gente, aquel que envía incluso, o sea, el que acompaña, el que envía, el que lleva, ese es lo que quiere decir pompa o Pompein. Y psico, pues quiere decir, de donde viene la psicología, quiere decir en última instancia aliento, pero pues quiere decir alma, ¿no? Alma, el alma de la gente. Entonces, psicopompo es aquel que acompaña a las almas. El término era utilizado fundamentalmente en el mundo grecolatino para referirse al dios Hermes Mercurio, que era el gran acompañador de las almas. Y por supuesto se refiere a esta preocupación que todos tenemos de cómo nos va a ir en el momento de la muerte y que no vamos a estar acompañados. Bueno, pero en ese sentido Caronte también sería un psicopompo. Es Totalmente. decir, cualquiera que Caronte, que era el perro, digamos, que vivía en el Hades, O el cualquier, señor era un viejito también que andaba Así es. en una lancha. Claro, cualquiera Sí, digamos, alcanza que acompañara a las almas al tránsito a la muerte era un psicopompo. a eso iba yo. A mí Jennifer López a veces me conduce a tránsitos de muerte, También yo por es, eso lo es decía. el que conecta, como que dice, el que te lleva de la muerte a la vida también y de la vida a la muerte. Por ejemplo, son psicopompos la cigüeña. La cigüeña es un animal psicopompo que trae los niños de París, o sea, de la muerte Oye, a la vida. Y a los niños que nacen en París, ¿de dónde la cigüeña pues, no les no, te no, pagan no, menos no. boletos. Ese no los lleva el Sí, perico solo caro. Necesitan guatemalteco, una cosa así. otro animal psicopompo que los lleve de otro lado, ¿no? Bueno, en la antigüedad, todos los animales, por ejemplo, carroñeros, simbólicamente son animales en diferentes culturas psicopompos. Por ejemplo, los egipcios pues, tenían al chacal, el gran dios Anubis, que era el que te acompaña, y que todos los sacerdotes egipcios se ponían sus máscaras de Anubis, de este perro del desierto que es un chacal, justamente porque es un animal carroñero, o sea, que ayuda a destazar, a morder los cuerpos y llevárselos a otro lugar. Los parsis, que viven todavía en Bombay, que recientemente fue atacado, los parsis tienen al buitre que como gran animal carroñero. Los egipcios tenían a la diosa Nekbet, que por cierto es muy interesante. Nekbet, la diosa egipcia buitre, que era un animal psicopompo, es de donde viene la palabra necrofilia y muerto. Necros, muerte, Necros, pues. muerte, en griego, de la diosa Nekbet. Otro animal psicopompo, por ejemplo, es el cuervo. Entre los germánicos es un animal psicopompo. El perro, en casi todas las culturas, el perro es un animal psicopompo, acompaña siempre a los muertos. Por eso, en la puerta del infierno, en el mundo grecolatino, está el cancerbero, este perro que tiene 3 cabezas, porque él cuida la puerta, cuida la transición, cuida el movimiento. Una cosa muy Los- elegante sería poner un negocio de psicopompas fúnebres. ¿verdad? Que fuera así, de alguien que sí vio la dichosa palabra. Claro, ¿verdad? las psicopompas Psicopompas fúnebres. Y en algún momento leí que era tanto el culto a estos animales y tanta la admiración que había a este tipo de almas, de guías que hacia la muerte, que en algunos momentos de la historia, en algunas culturas, se prefería el suicidio porque a la humillación, a la esclavitud, al dolor, por esta especie como de curiosidad, de admiración hacia saber cómo era este tránsito, por así decirlo. Este hombre, este ser que nos acompañaba. Por ejemplo, el famoso demonio ya medieval Belcebú, que parece como un demonio medieval, realmente es antiguamente el dios cananeo Baal-Zebub, que quiere decir el señor de las moscas, porque los cananeos, igual que los celtas, consideraban que las moscas son almas. Los griegos creían que las mariposas eran almas, pero los celtas
y los cananeos creían que era, entonces veían una mosca y no había que matarla, porque era el alma. Pues, Pero a lo mejor son de tu almas abuelito muy o algo. latosas. Muy las moscas. latosos. Son almas latosas, pero Y los mosquitos. bueno, los con almas en pena. Que te ¿cómo pueden se llevar a la llama? muerte. Los de Colima, la cultura de Colima, todas las tumbas estaban llenas de estos perritos famosos de Colima prehispánicos, porque los perritos eran animales psicopompos que nos acompañaban en el Está muy tránsito bonito. de la muerte, ¿no? El caballo es un animal psicopompo también. Del No sé coche si- actualmente es un animal psicopompo, pero más. Un animal mecánico muy psicopómpico. No sé si nos da tiempo a una más o ya empezamos con las despedidas. Una rapidita. ¿Qué significa, de parte de Reina Guadalupe Machuca, la palabra delectación? Pues significa algo muy bonito, significa deleite, es decir, es sinónimo tal cual de deleite y además comparte origen etimológico con deleite. Delectación, pues es lo que nos provoca un gran placer, lo que nos resulta delicioso y viene justamente del antiguo verbo latino lacere, que significa seducir, atraer. De hecho, el prefijo de significa hacia afuera, entonces deleitar, delectación es seducir hacia afuera, es decir, seducirlo a uno al punto en que queda fuera de sí. Por cierto, es muy bonito que la serie también da origen a lazo, a enlace, Claro, que que está también es padrísimo. otra forma de seducción. Pero es más bien, yo creo que es el mismo sentido simbólico. O sea, delicioso es aquello que te tira un lazo y te agarra y te amarra y por eso estás enlazado No, con y lo estás delicioso. fuera de ti, es decir, Claro. la delectación es tal que te sales de ti Que mismo. te saca por el lazo, te enlaza. Así es. Y no Qué es deleite. la persona la fuerte, sino el propio lazo. Y claro, Claro, lo fuerte, como claro. como decía yo al decía tu- principio, tu venía frase. yo y era premonitorio. ese final. Delicado viene de la Lo misma del raíz. hilo. Delicado de La delicioso. dichosa ya la vamos a Pues dar. deliciosos son los premios que les hemos estado presentando esta noche y aquellos afortunados que se llevaron, sobre todo en la pregunta especial, Pedro Paunero, Alberto Sánchez Correy, María del Carmen García Gasca, Jessica Claudia Méndez Flores y Marco Asprón. Fueron algunos de los que nos contestaron a la pregunta especial, que decía así: enfermedad que consiste en no tener conciencia del mal notorio que se padece. La respuesta era Anosognosia. anosognosia. Y yo tengo algo parecido, pero bueno, esa era nuestra palabra especial esta noche y la dichosa palabra, Es esta. el conjunto de piezas duras y resistentes que da consistencia al cuerpo de los animales, sosteniendo o protegiendo sus partes blandas y proporcionando apoyo para la acción muscular. Esta pomposa definición, pues era simplemente el esqueleto, así que aquellos que respondieron, ya sea por correo electrónico o por vía telefónica, habrán tenido preferencia a los premios que hemos estado presentando esta noche. No Era nos queda pregunta más con que... maña, era pregunta Oye, yo con quisiera Ya hacer un con anuncio maña. muy rápido, si me lo permites. Adelante. Ya sé que tú quieres hacer otro y es para el mismo día. Yo nada más quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo sábado 22 de julio, en el Castillo de Chapultepec en la mañanita. A las 12 del día vamos a estar Luigi Amara, de veras extraordinario poeta y un servidor, presentando las máximas mínimas de Maximiliano de Habsburgo. En el como se castillo entiende. ahí, ¿no? En el Castillo de Chapultepec, Ahí sí. en la sede de Maximiliano. Sí, entonces va a estar muy divertido. Ojalá nos acompañen a las 12 del día el próximo sábado en el Castillo de Chapultepec. Pues a las 12 del día deben estar en el Castillo de Chapultepec, pero a las 8 de la noche, con la dichosa palabra, deben estar ustedes en Pachuca, porque la dichosa palabra viaja en esta ¿Qué sábado ocasión me espera, a la Dios Feria mío? del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2006, desde el Centro Cultural del Ferrocarril, que se ubica en la calle Mejía sin número, Colonia Morelos. En Pachuca, Hidalgo, ahí estaremos todos los de la dichosa palabra y nos dará mucho gusto que nos acompañen para poder compartir ese rato juntos. Esta noche, como cada noche, queremos agradecer a todo el equipo técnico que nos ayuda a hacer este programa, pero hoy en especial queremos mandar un saludo muy fuerte a Jesús Cervantes, nuestro Chucho, camarógrafo al que extrañamos esta noche. Esperamos que ese corazón tan grande que tienes se mejore y podemos estar. Y por supuesto aquí a los hijos de nuestro querido productor Raúl Maldonado, que también nos han acompañado muy atentos esta noche. Ahí están entre el público. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por esta noche. Nicolás, Germán, Eduardo. Laura. Sí, muchas y un gran gracias. abrazo a Nos vemos. Chucho. Sí, un abrazo a Chucho, que te alivie, Chucho. Hasta el próximo sábado.
México.